les damos la bienvenida a la segunda parte del año, a lo que, luego de lo que quiso ser alguna vacación, pero supongo que no, mucho. Y bueno, un poco con la intención esta que tenemos de ir despacio y reflexionando permanentemente, tratar de escapar a poco a esa dinámica productiva de la facultad, casi fordista de un continuum trabajo, entregar, trabajo, entregar, trabajo, entregar. Nos interesa siempre un poco reflexionar, mirar para atrás, tomarnos un tiempo para ver lo producido. Y en ese sentido, cuando trabajamos en la presencialidad, siempre nos interesaba retornar al sitio luego de la experiencia proyectual, ¿no? Porque en la facultad se da mucho esto de, bueno, nos dan un sitio para trabajar, lo tomamos y nos metemos dentro del taller, en esa cápsula, que es el taller, avanzamos, llegamos, procesamos, entregamos y nos olvidamos. Y una herramienta pedagógica que nos parecía súper importante, repito, en la presencialidad era esto de un poco evaluar la pertinencia de la intervención, ¿no? Que en arquitectura, bueno, se da luego con la implantación y la construcción y que como ejercicio académico siempre termina siendo incompleto. Entonces, teníamos esa idea o tenemos esa idea permanentemente. En este caso, bueno, tomar esa variable, como digo, de tener un tiempo luego de la entrega para ver en perspectiva un poco lo que se hizo, dejar que las cosas sedimenten, siempre es bueno el tiempo para analizar un poco lo que se hizo y tomar distancia, ¿no? Y bueno, sería un tanto imposible volver al sitio en este momento, primero porque nunca fuimos y segundo por la distancia y la imposibilidad, inclusive hasta económica y física, ¿no? De llegarnos y ver el sitio de intervención, en este caso que es el pabellón, pero tenemos la suerte, por un lado la suerte que nos da esta virtualidad que tantas cosas nos quita, bueno, eh, nos da algunas aspirinas, que en este caso tiene que ver con la presencia de alguien que sí estuvo en el sitio, que sí estuvo en el lugar, y bueno, no solo que estuvo, sino que tuvo la posibilidad de intervenir y de representarnos de alguna manera a través del pabellón argentino para la Bienal de Venecia, que es Gerardo Caballero. Que bueno, tantas veces lo han sentido nombrar durante este cuatrimestre, ya le dije a Gerardo que le deben haber ardido las orejas, como se dice por acá, cuando se lo nombra tanto. Y bueno, finalmente hemos logrado que Gerardo se haga un tiempo y que nos cuente en primera persona esa experiencia, que más allá de la experiencia puntual, en este caso, y de una práctica puntual que es la del pabellón, bueno, extendida experiencia de Gerardo en todos los ámbitos de la arquitectura. Les digo, para quienes no están al tanto, es el ganador del concurso para la refuncionalización y rehabilitación del edificio sede centro de nuestra facultad, que es un gran proyecto también, muy próximo a nuestra disciplina, a lo que tiene que ver con el equipamiento. Así que tendríamos para exprimirlo bastante a Gerardo, no vamos a abusar de su generosidad y vamos a escuchar lo que él nos quiera contar. Así que bueno, un poco esa era la presentación que teníamos pensada para hoy y lo que queríamos que ustedes vean, trabajen y demás. Sé que también hay parte del equipo de Gerardo conectado, así que bueno, él lo presentará en su momento. Así es que bueno, bienvenido Gerardo, gracias y toda la audiencia es para vos. Buenos días. Bueno, gracias por la invitación y también, como recién les comentaba, me ha forzado a poner todo el proyecto, toda la experiencia del pabellón argentino en una charla porque no lo tenía y justamente toda la experiencia del pabellón, una vez viajado ahora a Venecia, se completa. Entonces, bueno, ya te digo, ha sido como una excusa para, no para revisitar, porque es un proyecto que acá está lo tenemos nosotros muy vigente todavía, ¿no? No es como un proyecto que pasó, sino que un proyecto que está todavía
en el estudio, y yo creo que el nombre, como esto de la casa infinita, también pensamos que a lo mejor sea un proyecto infinito que seguramente nos va a llevar a otros proyectos, ¿no? Es un proyecto que no empieza y termina, es un proyecto que ya incluso conceptualmente viene de otros trabajos anteriores, es casi como un momento de un viaje, pero el viaje es anterior y continúa, así que el pabellón es un fragmento de algunas reflexiones y algunas cosas que, bueno, que es lo que yo creo que con la charla voy a intentar compartir. Les comparto la pantalla. Mm, Dale, de una. Sí, sí. a ver si puedo. Ahí está. Perfecto. Yo este concurso de Venecia ya lo había hecho en el año 2018 para hacer el pabellón, porque antes no se hacían concursos para el pabellón de Venecia. Entonces, el primer año que se abrieron los concursos, que fue en el 2018, que lo ganó el equipo de Santa Fe de Javier Mendiondo, con una obra que se llamaba El Horizonte... eh, ah, bueno, ya me voy a acordar. Vértigo horizontal. Vértigo Horizontal. Nosotros yo me había presentado y nada, entonces no quedamos. Y volví a insistir en el 2019 otra vez con el proyecto de Venecia, que es un concurso interesante porque, bueno, por un lado es un concurso a dos vueltas. Este año, esta última edición nos habíamos presentado 43 equipos, después quedamos 3 equipos y después nosotros fuimos los elegidos para hacer el proyecto. Que, como dice en este afiche, es la Bienal de Venecia del 2020, que el año pasado no se hizo y se postergó un año para el 2021. Entonces estuvimos con el proyecto bastante tiempo, más de lo normal, trabajando. El proyecto lo desarrollamos acá en Rosario con un equipo, un grupo de gente que, algunos que han ya trabajado acá en el estudio, otros que estaban en ese momento, eh, todos arquitectos y algunos estudiantes también de Rosario, está Paola Gallino, que hay algunos de ellos están hoy también en el Leo Rota, Fran Baracheta, Flossi, Sebastián, Ana Babaya, que trabajó conmigo ahora también en el proyecto de la Facultad de Córdoba, Manuel Leyer y Sofía Rodman, Gerardo Bordi y Edgardo Torres, que son dos amigos míos de mi infancia, de Totoras, que es de donde yo soy, que también nos echaron una mano en el proyecto. Así que este es un poco todo el equipo que trabajó y que desarrollamos toda esta idea. Es un proyecto interesante porque tiene un programa, que en este caso no es un programa burocrático de una cantidad de habitaciones. En general, en los proyectos que uno hace, hay un requerimiento programático de metros cuadrados, etcétera, etcétera, y que es casi un requerimiento, como yo digo, burocrático de lo que hay que hacer. Pero en el programa no está la arquitectura. Para mí la arquitectura está en lo que uno interpreta de ese programa. En este caso el programa ya tiene una interpretación, hay que interpretar algo que es muy subjetivo, que es esta idea de cómo viviremos juntos. ¿Cómo viviremos juntos el programa? ¿Qué es lo qué es lo que sugiere esta frase o esta presentación que hace Hashim Sarkis sobre cómo viviremos juntos? Y entonces uno empieza a trabajar casi a partir de ese comentario, es un disparador, como se dice, ¿no? ¿Cómo uno puede, a partir de eso, generar, o por lo menos en parte, el proyecto? Todos creemos que vivimos en una casa individual. Esto es lo que a nosotros se nos planteó a partir de cómo viviremos juntos. Creemos que vivimos individualmente en distintos lugares. Esta foto, que es de Mario Penovi, me interesa porque
es casi la idea del aislamiento, ¿no? La casa individual, pero no solo individual por propiedad, sino como objeto aislado en el paisaje. También estas propiedades o estas casas que si bien existen en los pueblos, que son las que a mí más me interesan y me han interesado desde hace mucho tiempo, que es lo que yo considero casi la casa argentina, entre comillas, ¿no? Que es una casa que uno puede encontrar, y seguramente ustedes ahí, bueno, seguramente hay en pueblos de Córdoba, de hecho hay muchas fotos que voy a mostrar ahora que son de Córdoba. Cuando uno viaja, es casi una casa que se empieza a repetir constantemente, con distintas variables, con distintas, em, pero que es siempre la misma casa. Esta es una foto que yo saqué en Jujuy, fragmentos, ¿no? De casas, de estas casas que tienen una habitación detrás de otra. Es casi también, si uno lo piensa, una casa infinita, que podría crecer ininterrumpidamente. Entonces, la idea de cómo viviremos juntos es pensar que nosotros no vivimos en una casa individual, sino que vivimos en una casa inmensa, que es infinita, de la cual no podemos salir, y que es tan grande que uno la puede recorrer bueno, en auto, en avión, a caballo, en bicicleta, a pie, en barco. Y es una casa que tiene patios enormes, con jardines, con lagos, con montañas, que tiene patios grandes. Yo cuando voy, por decir, a Buenos Aires, tengo una casa que tiene un patio de 300 kilómetros. Lo recorro en una autopista. Entonces, esta casa, la casa infinita, representa nuestra casa, que es en la que vivimos juntos, que es el mundo. Y es una casa que es tan grande que por momentos donde en partes de la casa es de día, en otras partes es de noche. O donde es invierno en una parte de la casa y otra parte de la casa que es verano. Y como toda casa, tiene lugares mejores que otros. Tiene habitaciones más iluminadas, más ventiladas, con más infraestructura. Y hay otras partes de la casa que están muy desatendidas. Y esta idea de, a lo mejor, pensar de que esta casa intangible, inabarcable, que es nuestro mundo, que al final no es que la vamos a conocer toda en nuestra vida, es eh, vamos a conocer, es un viaje que nos dura toda la vida y vamos a conocer partes de esta casa, no vamos a conocer toda la casa. Estas casas que uno va viajando y va recorriendo y va viendo, esto es en Entre Ríos, en el norte, esto es en Córdoba, en Tras la Sierra, en San Javier, última foto que saqué visitando a Marco Rampula, que es mi amigo. Las casas de acá abajo a la izquierda es en mi pueblo, en Totoras, que están a la entrada, sacado hace mucho tiempo y he mirado muchas veces estas casas, que son las que me han parecido a mí más, que me resultan más interesantes, o por lo menos las que me llegan más, como algo novedoso. Son casas que se van repitiendo, son fragmentos, pero en definitiva es la misma casa. A la derecha hay unas casas que ya también son de Río de Janeiro, en Brasil, el último viaje, pero aparece esta cuestión de lo que se repite, lo que se repite constantemente, como algo que lo hace infinito. Y el otro día leía también un comentario que hace Borges sobre la palabra pampa, que también esta cosa de infinito que tiene el paisaje, el horizonte infinito, y él dice también que la palabra pampa es como el eco de su propia pronunciación. O sea, la palabra en sí mismo también es una palabra que se puede repetir y que es casi el eco de su propia enunciación. Entonces, todas estas ideas o reflexiones que uno va llevando, después cuando aparece esto de cómo viviremos juntos, bueno, entran en resonancia, porque por otro lado también es la Bienal de Arquitectura, y después, por otro lado, como decía Johnny al comienzo, hay una cuestión del sitio, del lugar. Si por un lado está el programa, que es la interpretación de ese programa,
y por otro lado está el sitio, el lugar, el terreno, que generalmente llamamos en arquitectura. En este caso, hay dos terrenos. Por un lado es el terreno concreto, físico, que es el pabellón en sí, donde va a estar el trabajo. Pero después hay un sitio más abstracto, que es Argentina, porque nosotros tenemos que llevar una propuesta del pabellón argentino. ¿Cómo hace este pabellón para ser el de Argentina y no ser el de otro país? ¿Qué es lo que lo vincula? ¿Qué es lo que nosotros llevamos a Venecia? Entonces hay dos territorios. Uno que es el concreto del pabellón y otro que es el abstracto, que es la representación de nuestro lugar. Estas son fotos de mucho de la arquitectura informal, que a mí, por ejemplo, estas cosas que se hacen juntos, casas que se superponen una sobre otra, casi esta mirada un poco lateral de la arquitectura, de las medianeras, de estos momentos intermedios de las construcciones, de estas ventanas que son ventanas para pasar materiales en la medianera, o las ventanas también, esto es en la Villa 31 en Buenos Aires. Estas son fachadas digo fachadas no como las hacemos nosotros, que las hacemos desde afuera. Estas son fachadas que están hechas desde adentro. Si la gente hace la ventana donde puede, donde le interesa, donde quiere, entonces aparece esta informalidad que a nosotros, los arquitectos y arquitectas, nos seduce mucho, pero porque está hecha sin ese interés en hacer una fachada. Por eso, a veces digo irónicamente, que a nosotros los edificios nos salen tan lindos. Nos salen tan lindos porque los hacemos lindos, pero estos no son lindos, estos son genuinos, geniales, extraordinarios y honestos. El pabellón también se nutre de otras cosas. En este caso, por ejemplo, de estas construcciones que aparecen en el campo. Ahora los silo-bolsas también antes eran solo blancos, ahora han aparecido otros colores, en este caso el rosa. Y una cosa interesante que después, una vez que se utiliza, se reciclan esos materiales para cubrir galpones que están en mal estado, que se llueve. Entonces aparecen en el campo estas pequeñas construcciones color rosa que llaman la atención. Pero el color rosa, obviamente, por ejemplo, en este cuadro de Florencio Molina Campos, ya aparece en estas viviendas populares porque, bueno, acá está toda la idea de esta casa, ya llevado no solo en la mirada de la arquitectura informal, sino también en el arte argentino. La foto de la izquierda de Gustavo Fritegoto en Colonia Hansen, que es un pequeño pueblo también alrededor de Rosario, de este pequeño bar, de esta cosa muy desarmada, y el cuadro obviamente de Antonio Berni, de estas casas que son las que estamos hablando, pero en este caso pintadas por estos artistas. Y el color rosa, como digo, es un color muy argentino, que viene de mezclar la sangre de los animales con la cal, es el primer color que se utiliza en el país. Entonces un poco el pabellón también se va nutriendo, se va cargando de todas estas cosas. La carneada como un acto vehemente o salvaje o violento, también uno la puede asociar en estas asociaciones que hemos hecho con el concetto espaciale de Lucio Fontana, y el color rosa, el tajo, la perforación de la tela, también decir que Lucio Fontana nació acá en Rosario, con lo cual todo va como nutriéndose o alimentándose de una idea que nos pueda ir llevando adelante. Esta idea del concepto espacial de Fontana, estas perforaciones, estas violencias, hemos llevado el color, hemos llevado esta idea a este muro perforado, que va a ser la pieza clave del pabellón. Y esto también es, la foto de la izquierda es la mirada desde el estudio de Clorindo Testa que él tenía de la medianera que tenía enfrente. Que él ha hablado mucho de esta medianera, de estas perforaciones, de esta especie de cruz que hay con el círculo, la ventana circular que está en el medio, esta mirada que también tenía Clorindo sobre
lo informal, no la arquitectura de la fachada del edificio, sino esta fachada que está hecha desde el interior y por eso las ventanas son todas distintas y están todas a diferente altura. Y a la derecha hay también un dibujo de Cherubino Gambardella, que es un arquitecto de Nápoles, que es de donde nació Clorindo Testa. Entonces también esta relación entre Argentina e Italia, que obviamente es muy fuerte a través de la figura de Clorindo Testa. Acá hay dos pinturas de Paola Gallino, una que es este collage, esta ciudad que es una reiteración de tramas, de marcas que se vuelven a utilizar y van recreando esta idea de edificios, de trama urbana, y también el cuadro de Sul Solar, que bueno, recrea un poco esta cosa de anonimato y de reiteración, en este caso, de las perforaciones de las ventanas. Sí, la casa infinita es un poco la condensación de todo esto que le mostré, y nace a partir de la Casa Popular Argentina, que es la Casa Chorizo. Entonces, esta casa, que es la que se puede repetir, con esta habitación, que en general mide 4x4, donde uno le pone el nombre del programa. Es decir, no hay diferenciación prácticamente entre lo que sería la sala, el dormitorio, la cocina. Es siempre en la misma habitación que después se va ocupando. Y el proyecto nuestro nace de esta idea de la casa infinita que se repite en estas habitaciones, que uno empieza como a mover un poco, a desarmar, si se quiere, para crear una especie de biombo, una casa ficticia, que es la que va a organizar todo el pabellón de Argentina. Entonces, la casa infinita es esto, es haber tomado una casa popular, haberla desarmado, haberle agregado un color rosa, haberle puesto una infinidad de agujeros, que serían ventanas, pero a su vez como una tela. Y estos son los dibujos y las maquetas que se presentaron al concurso. Esta pared que estoy comentando, estas habitaciones a partir de las cuales uno va traspasando, si la casa no tiene ni comienzo ni fin, es simplemente un momento que uno puede atravesar. Y acá hay algunas imágenes que les muestro del estudio, donde están las maquetas, las pruebas uno en uno de algunas partes del pabellón, el color elegido para el pabellón, los manteles que van a estar en las mesas, con un poco todo el ambiente que rodea o que rodeó al proyecto, algunas maquetas de desplegados, algunas pruebas hechas en vinilos, todo el panorama que el proyecto que es pequeño en tamaño, en el sentido que es prácticamente una pared, pero es muy amplio conceptualmente. Es un proyecto que tiene mucho para uno puede hablar y bucear un poco en todo esto. Entonces, para la construcción del pabellón, habíamos pensado en una estructura de madera que después se le van aplicando 2 capas de MDF, color rosa, y después esto va serpenteando dentro del pabellón. Y esta es un poco la idea. O sea, unos dibujos que yo había hecho de cómo quedaría el pabellón. En el interior. Y por otro lado, como también hay que llevar el concurso no era solo para diseñar el pabellón, sino hacer la curaduría de las obras que uno iba a mostrar en el pabellón. Y como estaba el tema de cómo viviremos juntos, pensamos que lo más pertinente sería elegir proyectos de vivienda colectiva para llevar al pabellón. Si todos los proyectos que han ido que llevamos nosotros al pabellón, que son 44 proyectos de arquitectura argentina, son de vivienda colectiva, no hay otro tipo de edificio en el proyecto. Y quizás el primer edificio, la primera tipología de vivienda colectiva en Argentina sea el conventillo, como el primer lugar donde la gente habitó junto. Esta es una imagen que está sacada del libro de Pancho Liernur, de la arquitectura argentina del siglo XX, donde el patio, el lugar común, trasciende la idea de lo individual. Y para hacer esto, para la curaduría hemos elegido 4 proyectos que son de obras que nunca se construyeron, que han quedado siempre en proyectos, pero que consideramos que son muy valiosos el aporte que han hecho a la arquitectura argentina,
como es lo de Amancio William, como es lo de Vladimiro Acosta en la isla Maciel, como es el concurso de la Torre en la Boca, de Solsona y Asociado, concurso hecho el año en que yo nací, extraordinario, vigente hasta el día de hoy, y también estos son los 4 proyectos, esta obra de Silverfadin y Rosenbasser, que fue un concurso para un conjunto de viviendas acá en Rosario, que lamentablemente no se construyó, pero que es muy interesante. Y después hay unas obras que nosotros llamamos emblemáticas, que hemos escogido un poco desparramadas en todo el país, como es y que consideramos de gran valor por lo que han contribuido al hecho de la vivienda colectiva y cómo viviremos juntos. La plaza, el monobloc de Salta, el monobloc de Posadas en Misiones, el edificio de Bonet en Mar del Plata, toda la obra, hemos elegido una nada más, de Togo Díaz en Córdoba, el extraordinario edificio de Clorindo en Rodríguez Peña, el famoso y ya un clásico de la arquitectura argentina, que es el edificio Altamira de Rafa Iglesias, unas obras extraordinarias en Rosario de Biotti Luetich, Augusto Pantaroto, también acá en Rosario, el Hogar Obrero, edificio de los años 70 de Miguel Ángel Roca, el conjunto Rioja del estudio de Solsona y Asociados, el maravilloso proyecto El Atalaya, este edificio que está en la ciudad de Santa Fe, y con eso llegamos a la arquitectura argentina hoy, el proyecto que nosotros hemos llamado contemporáneo. Y para esta lista y completar estos 28 proyectos, hemos elegido también obras privadas, obras públicas, pero que están diseminadas en todo el país. Estos son concursos Procrear en Mendoza, esto es en Rosario, edificios pequeños metidos en la trama, esto es en Buenos Aires, esto es en Jujuy, un Procrear en Jujuy, Procrear en Salta, en la ciudad de Salta, esto es un pequeño edificio también bastante interesante en Rosario, Adamo Faiden en Buenos Aires, Diego Reigada, también un pequeño edificio que acaba de terminar en Rosario, Pancho Cadau en Campana, Río Negro, todo esto del grupo Dínamo en Neuquén. Esta recreación que ha hecho el estudio Solsona a partir de aquel proyecto de La Boca en Barracas en este Procrear, bueno, la Villa Olímpica, en fin, Campodónico acá en Rosario, un montón de proyectos incluso de diferentes ideas, de diferentes tamaños, diferentes materiales. Esto es Esteban Mondone y Minoldo Wenck ahí en San Luis, un conjunto muy interesante. Bueno, con esto se recorre un poco el grupo Arzubial de Rosario en Santa Fe, Castelliti, también el estudio Castelliti en Santa Fe, Jóvenes de Rosario, Biagioni, Fabián Leonchi y Vidallé en el sur, esto es Jesús María, y bueno, este es el último proyecto que está en Rosario. Un poco le he hecho un pantallazo, no es para obviamente hablar de todos estos proyectos. Ahora, todos estos proyectos, como se ve, incorporan o están emplazados en Argentina en distintos lugares, creando también un recorrido que se podría asemejar a la planta de la Casa Infinita. También la idea es llevar, o era llevar a Venecia, proyectos que están en diferentes lugares del país, con diferentes geografías, diferentes climas, diferentes topografías, diferentes ambientes. En Venecia, la Bienal se realiza físicamente en estos 2 lugares que están ahí, que se ven en amarillo, que es el Arsenale de Giardini. Son el pabellón de Argentina está en el Arsenale. Bueno, ahí ven un poco la relación con donde está la Piazza San Marco. Seguramente han estado. Un año sumamente interesante para ir a Venecia porque es casi muy novedoso ver la ciudad sin turistas, no sin gente, porque gente hay, pero no había turistas. Entonces la ciudad llega como, uno podía hasta recrear cierto estado natural, un poco si se quiere, de la ciudad sin el bullicio del turismo.
una imagen bastante extraña de ver la Piazza San Marco vacía, donde uno puede apreciar toda la arquitectura extraordinaria, se podía andar con mucha tranquilidad en la ciudad. Bueno, creo algo bastante inesperado y mirando, bueno, pudiendo apreciar todo el espacio, los edificios de una manera increíble. Y la Bienal, que se desarrolla en el Arsenal, que era el lugar donde se fabricaban los barcos, ¿cierto? Entonces casi era una fábrica de barcos que tenía la entrada, donde entraban y salían los navíos, y uno ya llegando al Arsenal, a la Bienal de Venecia, que es donde está, bueno, la ciudad está tomada por el evento, porque el evento está en todos lados, con el tema de How We Will Live Together, y bueno, al final uno llega al pabellón de Argentina, que es esta pieza, este edificio que está ahí a la izquierda, donde el pabellón de Argentina es la parte de la planta baja, Sudáfrica está en la planta alta, y bueno, este es el ingreso principal al pabellón de Argentina, que Argentina hace del 2014, que tiene este es el pabellón, que es esta nave con la estructura de columnas y una serie de ventanas, y algunos agregados que ha tenido, una sala de máquinas, un depósito, un poco este es el estado de situación del pabellón. Entonces la casa se instala dentro del pabellón, serpenteando, evitando columnas y otras situaciones, pero por otro lado, construyendo también relaciones con estas piezas. Entonces, hay elementos de arquitectura, porque realmente lo que uno agrega es una pared, pero hay ventanas, hay paredes existentes, hay puertas existentes, hay puertas nuevas, hay vigas, hay todo un compendio de elementos de arquitectura que empiezan a su vez como a trabajar unos con otros. Después hay una serie de exhibidores, de camas y mesas, porque a la hora de exponer estos proyectos que habíamos visto, aparece esta idea de, entre comillas, y como un concepto, ¿no es cierto?, amueblar la casa. En vez de, bueno, en vez de no, cómo mostrar estos proyectos de la curaduría, surgió esta idea de amueblar la casa como una casa, que es una casa, con camas y mesas. Y en esas camas y mesas ir colocando estos proyectos que la gente podría pasar, visitar la casa y ver estas camas y estas mesas con los proyectos que les mostré recientemente. La pared o el elemento vertical tiene 3 metros de alto, porque en Italia se puede conseguir un panel de MDF miden 3,05, cosa que acá nosotros en Argentina tenemos de 2,40. Y si uno lo hace de 3 metros hay que cortar y vincular. En este caso la pieza es completa, y de ahí es la altura máxima que tiene la pared, no es por otro motivo más que por eso. En Argentina, nosotros hicimos unas pruebas uno en uno de lo que sería esta pared, pintada, perforada, y de esas perforaciones, incluso, ahí ven a la izquierda, salen unas casas infinitas más chiquititas que después nosotros íbamos a utilizar, que ya les voy a mostrar para el proyecto. Así que el proyecto incluso va generando en su hacer algunas otras posibilidades o alternativas de uso, o se va ramificando, si uno quiere, en otras opciones. Este es ya el detalle definitivo, porque Eilets Ortiga, que son los arquitectos que desarrollaron y construyeron el pabellón, esta idea que nosotros teníamos de hacer una estructura y después enchaparla en ambos lados, viró en construir un panel en carpinterías, que es el mismo panel, son 144 paneles exactamente iguales que es este, pero construirlo fuera del pabellón, construirlo en una carpintería donde esta pieza podía llegar al pabellón ya hecha directamente, porque es mucho más fácil construirla en un taller y después ya traerla y montarla, solamente montarla, no tener un trabajo
de fabricar el panel o de armar el panel dentro del pabellón, porque además no tenés las herramientas necesarias. Entonces, se llega a una idea de fabricar esta pieza que se repite y se podría hacer más grande, es decir, el pabellón podría seguir creciendo si uno fabricara más piezas y continuar. Entonces, la pieza es casi lo que un ladrillo, una pared, es el mismo objeto que se repite y te va construyendo una pared. Entonces, esto se hace perfectamente en un taller, en una carpintería, esto se hizo en Padova, y después se monta, se llevan a Venecia y ahí se monta. Una cosa curiosa es que los paneles tienen que ser ignífugos por requerimiento de la Bienal, con lo cual en Italia, tampoco nosotros, yo nunca lo había visto, el panel ignífugo tiene un color, que es este color medio naranja, para reconocerlo, de otro que no sea ignífugo. Claro, y uno cuando lo ve, tampoco está tan mal el color. También uno entra en la duda de si valía la pena pintar el pabellón o no pintarlo, porque el color se asemejaba bastante a lo que nosotros pretendíamos. Pero un poco el panel llega al pabellón, es esta pieza, y se empieza a montar. Se montan, saben que en el pabellón no se puede tocar nada, no se puede amurar nada, tampoco en el piso ni arriba, es decir, es un elemento autónomo, autoportante, que está vinculado uno con otro con una serie de elementos y después tienen unos, como se ve ahí, algunos anclajes que ya vienen de la industria, donde uno directamente arrima los paneles y los monta uno con otro de una forma bastante rápida, eficaz y perfecta, porque son todas paredes que están a 90 grados, y si bien el piso no es exactamente horizontal, la pared se va adaptando. Acá se puede ver abajo esta L de acero que también los va vinculando a los paneles para que toda la pared se comporte monolíticamente. Bueno, empiezan a aparecer las primeras sorpresas cuando uno ha hecho el proyecto, pero nunca había quizás percibido que contra la luz la pared se hace como una tela, se hace mucho más suave, mucho más interesante, se va perforando, da un poco esta noción de perspectiva, de infinita. El proyecto se montó rápido, ¿sí? Bastante rápido en el montaje una vez llegada la pieza. Y después, está Paola, estamos ya pintando. Ahí pueden ver un poco la diferencia entre el color que tenía el panel original y después la pintura rosa que comenté al principio. Ahí ya está el pabellón pintado. Y un poco, como les contaba, lo que el proyecto construye con lo existente, con las columnas, con las ventanas, con las otras paredes también que hay, que creo que es algo interesante del pabellón porque al trabajar con elementos reconocidos de la arquitectura, y dentro de esta arquitectura quiero decir, no es el proyecto una instalación o un objeto dentro de la habitación. Si dentro del pabellón este objeto va recreando y construyendo espacios, que es algo que últimamente en la arquitectura no nos habla mucho de estas habitaciones, ¿no? Esta es la habitación de aquella casa chorizo que les comenté al principio, 4x4, que es la medida que va tomando, y a partir de esto la pared va zigzagueando y vinculando. Y entonces, el pabellón se amuebla, como dije, con estas mesas y estas camas, donde van a estar unos manteles y unas sábanas, todo entre comillas, digo, no literal, pero que son donde van a estar ploteados los edificios que les mostré de la curaduría. La idea que nosotros teníamos era que la gente se sentara en la mesa, como estos manteles de hule que había en las casas, y tomar un café y mirar los proyectos, pero no detrás de un vidrio, no en un panel, sino justamente en una cuestión muy doméstica, muy cotidiana. La idea de sostener el concepto de la casa y
la experiencia de pasar por una casa que efectivamente tiene mesas y camas, o inspirada en esta idea de las mesas y camas. Y estos proyectos, estos 44 proyectos que les conté, están asociados justamente para que no quedaran de manera individual, sino que estuvieran juntos también, cómo estos proyectos podrían convivir unos con otros, y están asociados un poco aleatoriamente a 2 por mesas y a 4 por cama, y un poco estos son los borradores de cómo se fueron armando estas parejas o estas familias de proyectos. Pero esos proyectos no solo se iban a mostrar así, sino que también se van a mostrar de una manera infinita. Entonces, con este concepto de repetir algo al infinito, tomamos una foto de cada proyecto y la hemos repetido al infinito. Y los proyectos se muestran de esta manera, llevados todos al infinito. Ahora, en el catálogo del pabellón están los proyectos, digamos, mostrados de una manera más tradicional, con plantas, cortes, un poco lo que vieron al principio, y algunas fotos, pero después en los manteles no. En los manteles están solamente las versiones infinitas de estos proyectos. Entonces, el de Salta, el de Ferradas, el de La Boca, en fin, el de Amancio. ¿Cómo tomar algo y repetirlo? ¿Cómo tomar algo y repetirlo para sostener esta idea dentro del concepto del pabellón, ¿no? Hicimos unos manteles nosotros antes de viajar para probar también tamaños y, bueno, en fin, incluso estos manteles se hicieron para la segunda etapa del concurso que llevamos a Buenos Aires, porque cuando fuimos a Buenos Aires para presentar la segunda parte del concurso, llevamos en una valija casi el pabellón un poco desarmado con fragmentos. El pabellón no tiene nada virtual, no tiene nada eh, tecnológico, es todo tangible, es todo material. Entonces habíamos llevado manteles, en fin. Bueno, y acá, despidiendo el año, creo, en el estudio, hicimos una ágape ahí, bueno, y ahí se ven un poco los manteles. Y estos son las versiones definitivas de los manteles. Es decir, hay una foto del edificio donde se ve no solo el edificio, sino el ambiente alrededor del edificio, y después hay otra foto que es la que se repite, creando esta especie de, bueno, de figuras, ¿no? Está el de Togo Díaz, de Mar del Plata, por ejemplo, el de Clorindo, vertical, de Rodríguez Peña, y el de Rafa Iglesia, que están puestos en vertical. Incluso el de Rafa lo hemos puesto un poco también en equilibrio, que era una manera que él hacía la obra, jugando con los pesos de las cosas. Es decir, en cualquier decisión, ir encontrándole a cada proyecto una manera o el escalonamiento de Díaz. Bueno, ha sido un trabajo interesante, no solo el pabellón, la cuestión física del pabellón, sino también la curaduría, y para que no haya ahí una disociación, porque muchas veces, no muchas veces, pero para que la curaduría, qué mostrar, cómo mostrar, y el proyecto del pabellón sea una sola cosa, sea un solo proyecto, ¿cierto? Esto es, bueno, lo del conjunto Rioja, que me gusta mucho, y también el de la Atalaya de Santa Fe. Estos ya son proyectos más modernos en Rosario. Estos también en Rosario, debajo de Buenos Aires, de Jakubowicz. En fin, y hay proyectos, esto es en Salta y en Jujuy. Esto es Diego Regada y Cadau, estos proyectos de ladrillos que se van como poniendo uno y otro. Bueno, estos son los manteles que si van, o si alguien fue al pabellón, los puede ver, y son los que nosotros también vamos a traer a Argentina, porque si no podemos traer los paneles, pero sí los manteles, que es muy sencillo de enrollar y traer de una manera muy práctica y muy básica y muy económica, siempre sosteniendo también, digo, esta idea, ¿no? Cada proyecto se ha ido repitiendo un poco de acuerdo a la... Es decir, acá también hay un proyecto a partir de un terreno. En este caso el terreno es el propio proyecto que te estimula cómo reproducirlo. O escalonado, en fin, bueno.
como sea, cada proyecto te va dando una pauta de cómo hacerlo. Entonces los proyectos se muestran también en sintonía con el pabellón. Y los no construidos, que son el de La Boca, el de Vladimiro Costa en la Isla Maciel, que es un proyecto extraordinario, totalmente contemporáneo, con estas terrazas, balcón, que hoy están tan, bueno, que se habla tanto, es un proyecto de los años 50, o sea, o lo de Amancio Williams, de las casas en el aire, bueno, en fin, también la planta esta del proyecto de Deliot, acá de Silverfaden Rosenbasser, que es casi la ciudad argentina, la manzana de la ciudad argentina, como un patrón que se va repitiendo en la Pampa. Y acá, entonces ahora, vamos, les muestro, ya desplegado los manteles y las sábanas, y ya ocupando o habitando el pabellón. Ahí está Paola desplegando ya estas piezas que están puestas sobre unas mesas y unas camas de estas que se compran en IKEA. Y no hay ahí un interés en el diseño del soporte, porque lo único que interesa es mostrar de una manera natural el mantel. Digo que, por ejemplo, los manteles están todo extraordinario, el ploteado en el mantel, la tela del mantel, realmente todo es muy bien hecho, ¿no? No sé, unas técnicas que tienen que está muy bien. Entonces, son unas piezas muy lindas que nos queremos traer para hacer alguna muestra acá en Argentina. Entonces, ahora sí, ya está la casa construida, amueblada, dentro del pabellón. Esto es casi la imagen que lo que le falta a esto es ahora la visita, obviamente, de los participantes. La cama es el mismo caballete, como ven, de la mesa, cortado, todo buscando una manera sencilla, económica, porque también cómo viviremos juntos yo creo que tiene que ver con cierta actitud de no malgastar, de no tener proyectos que sean exuberantemente costosos, hay entre comillas, cierta modestia material, mucha ambición intelectual en hacer las cosas, pero no por eso tienen que ser caras, ni tienen que ser algo que tenga sentido. Bueno, así que les muestro algunas fotos de esta casa, que nada, ahí ven un poco todo esto que se repite siempre, los manteles, incluso el propio pabellón tiene esta columna que siempre se repite, las paredes, las ventanas que siempre se repiten, uno empieza a ver en esta repetición, ya te volvés como obsesivo de ver que todo se repite y no sé, empezás a mirar todo con ojo infinito, ¿viste? Como que te vas cargando de esta manera de ir mirando todo. Empiezan a aparecer los primeros visitantes, pero, por ejemplo, en el proyecto original, nosotros en las mesas teníamos banquitos para que la gente se sentara a mirar. Esos banquitos se tuvieron que quitar porque por protocolo la gente no podía quedarse dentro del pabellón, tenía que pasar y pasar, salir, pasar un poco brevemente, pero que la gente no tocara los manteles, en fin, un poco, todo eso le quitó quizás no solo a nuestro pabellón, creo que a todo un poco esa interacción que nosotros queríamos más física con el pabellón. Pero bueno, ahí está la habitación, con la mesa, con la ventana, con la luz, con la puerta. Y les muestro algunos momentos del pabellón. Es fotogénico, el color es bastante, yo diría, novedoso. Es un color que uno nunca pintaría, creo, algo, pero por lo menos no de primera instancia. Pero bueno, quedado bien, bien, incluso estando en el pabellón es mucho más grande de lo que uno se imaginaba. Es un proyecto que está bien. Toda esta pared desplegada son más de 100 metros, más de una cuadra de pared, ¿no? Está muy bien construido también, muy sencillo, pero está muy bien pergeñado todo el sistema. Y después uno ya lo empieza a mirar ya con otros ojos, si uno superpone fotos, se te aparece como edificios, ¿viste? Cosas que se van montando una sobre otra. Este es un montaje de fotos, no es algo
digamos, una manipulación de estas imágenes que yo les mostré. Hasta Venecia uno ya la empieza a ver también como algo, como una pared continua de ventanas, es siempre lo mismo, es siempre lo mismo. Incluso empieza a aparecer el color rosa en Venecia, casi que es mucho más presente que acá. Es decir, esta arquitectura, no voy a decir anónima, pero sí que son todas distintos los edificios, pero también son todos iguales. Esto es lo que le da esta continuidad a todo el tejido. Y nosotros hemos hecho también en estas casas, esta idea de que vos la casa la podés, estas fotos que están superpuestas, pegadas una al lado de otra, o cuando reiterás una foto del mismo edificio, te va dando esto. La última mesa de todas es una mesa distinta, que es la mesa infinita, que es donde se cuenta el proyecto. Es decir, la gente podía ir y ver en la última mesa todo esto que yo relaté está en la última mesa. Está el zigzag de la casa Chorizo, están todas las fotos de estas casas que he ido mostrando. Bueno, está un poco la memoria, el mapa de Argentina, los catálogos, los desplegables, es un poco la mesa de donde se exhibe, la mesa, como decía, de la última cena, donde se exhibe, y ahí sí pudimos poner unos bancos para que la gente se sentara a mirar. Esta es una cama, y ahí está algunos visitantes, y bueno, un poco esto es. Entonces, es esta mesa que lleva la víbora de la casa infinita, que es esta, está hecha, como está hecha casi la pared, con una repetición de plantas de casas chorizos, todas las fotos de las casas que les mostré están ahí abajo, está la memoria, está el mapa de Argentina, y está ese pequeño dibujo donde está la planta de la casa original, la manipulación de la planta y de dónde sale el proyecto. O sea, esto es un detalle de la pared del pabellón, no de la pared que se construyó, pero de la pared conceptual, que es una casa al lado de la otra. Y en esto habíamos llevado la idea de estos tacos que nos sobraban de la perforación de la pared, para que la gente, o uno, los chicos, pudiera jugar y armar su propia casa infinita a partir de esto. Entonces es un juego que con estos daditos se pueden armar maquetas transitorias, digamos, ¿no? Estos son todos iguales, pero son todos distintos, están hechos a mano, entonces no hay ninguno que sea igual a otro. Sin embargo, cuando uno los ve, puede dar la idea que sean todos iguales. Entonces, nosotros nos pusimos a jugar también con estas piezas para ver qué es lo que uno podría hacer de esta casa infinita. Entonces vas armando, vas sumando. La vivienda colectiva tiene mucho de repetición, repite baños, repite puertas, repite ventanas, repite, en fin, todo. Se repite porque son varias unidades, y después obviamente están los espacios comunes, que son los patios, en fin, corredores. Y acá hemos hecho, ya les digo, esto ya es como que el proyecto abrió en esta otra instancia ahora, como que el proyecto continúa un poco más a desarrollar diferentes alternativas de asociaciones, de posibilidades, que el proyecto, como cualquier proyecto que uno sueña, te pueda guiar hasta el próximo puesto, para que lo que venga, bueno, seguramente va a tener alguna continuidad con esto, ¿no es cierto? Con la casa infinita. El nombre es muy sugerente también. Yo había hecho un ejercicio que se llamaba el horizonte circular. Acá cuando estuvo Darwin en Sudamérica, en Argentina, él dijo que en la Pampa, en la planicie, una persona parada, el horizonte está a 13 kilómetros de distancia. Lo que uno ve ahí ya está a 13 kilómetros. Y que si uno gira 360 grados, tiene este horizonte circular, que está constantemente alrededor de uno. Entonces, bueno, el horizonte circular, la casa infinita, hemos hecho a partir de ahí estos proyectos que son un poco, nos han llevado
a ese horizonte o a esta obra circular que ya tiene mucho que ver conceptualmente, pero ya se ha despegado prácticamente de lo que es el pabellón. Bueno, ahí está. Muy bueno. Muy bien. Bueno, muy bueno, Gerardo. Bueno. Hay aplausos virtuales, pero aplausos al fin. No, bueno, primero la simpleza del relato y, digamos, esta cuestión de relato infinito también, ¿no? Porque podría seguir infinitamente, pareciera como que da como para seguir hablando muchísimo de esto. O sea, muchos puntos de contacto con los ejercicios que en definitiva, más allá de que es obviamente un proyecto de arquitectura y lo vemos y lo leemos como tal, no podemos dejar o no podemos desprenderlo de esta doble lectura de que en algún momento esto fue un ejercicio pedagógico para nosotros y para nuestros estudiantes. Entonces, desde ese lugar también entender que se aproxima muchísimo a la realidad con la que ellos se van a encontrar una vez que abandonen la facultad, ¿no? Esto que dijiste en algún momento de que este proyecto es un fragmento en realidad en la trayectoria, en este caso tuyo o de tu estudio, y lo que dijiste también de la complejidad, ¿no? Que no tiene que ver con la cantidad de metros que tenés que resolver, sino con la complejidad del proyecto que te llevó a formar un equipo, en este caso de, bueno, no sé, unas 10, 12 personas, que esto también es propio de la disciplina, ¿no? Que nosotros siempre lo manifestamos, que muchas veces la complejidad no tiene que ver con construir 15.000 metros cuadrados, sino que tiene que ver con otras cuestiones, que está bueno y que no hay que dejar de ver esto de hablar de arquitectura, ¿no? Permanentemente. Bueno, otra cosita que noté que me parece muy interesante, esto que mencionaste, de que en realidad la arquitectura no está en el programa, sino en la interpretación del programa, que bueno, también un poco para contarle a nuestros estudiantes, fue un poco el debate interno del equipo de cátedra, decir, bueno, vamos a dar un ejercicio donde no hay programa, o sea, o el programa está en otro lado. Entonces creo que Exacto. esto que nos venís a decir nos sirve a nosotros también como equipo pedagógico, docente y arquitectos para encontrar ahí la respuesta, ¿no? Mira qué bueno esto, lo circular, que nos viene a aparecer esa respuesta que hicimos allá en febrero o en marzo, la venimos a encontrar ahora y eso está buenísimo. Me gustó también lo de los dos sitios que mencionaste, el propio sitio de intervención y luego lo abstracto, que me parece que es determinante. Y esto de las fachadas hechas desde adentro, parece que está buenísimo, hasta como un título para un libro, ¿no? Que también habla un poco esto de la disolución de los límites, algo, viste, que en la arquitectura, arquitectura interior o arquitectura exterior, dónde empieza uno y dónde termina otro, creo que nosotros siempre decimos que, bueno, pertenece ya a una dicotomía del pasado, que hay que entenderla de otra manera, donde los límites se disuelven, y esto es un clarísimo ejemplo, así que me encanta. Y por último, por ahí una reflexión, porque lo tuvimos a Javier Mendiondo contando su proyecto al inicio del proceso, y vi un punto de Claro. contacto ahí entre lo que él mencionaba de el anclaje que tienen ustedes con el territorio, ¿no? Con su propio lugar, esto de llevar bueno, de alguna manera, llevar a tu pueblo a Venecia, que desde algún lugar pasa eso, ¿no? Es decir, y Javier también lo retoma en su proyecto, entonces veo que eso está como muy, muy propio, y bueno, supongo que tiene que ver con aquella frase de Rafael Iglesias, de que en esta parte del mundo somos más geográficos que históricos, ¿no? Entonces, eso me encantó y bueno, Sí. agradecido por la conversación y por lo que nos dejás. Y si tenés tiempo y si nos permitís, me gustaría que algunos de nuestros estudiantes o los profes si pueden interactuar un ratito contigo porque los va Sí, a seguro. construir muchísimo. Seguro. Así que gracias. Bueno, gente, aprovechen. Hola, Gerardo, yo... buen día. Ah, dale, Pablo. Buenísimo, dale vos. Gracias, bro. No, No, buenas. por favor. Gracias por Bueno, Pablo compartir. está en el territorio también, mira.
Exactamente. Campo. No, me gustó mucho y me llamaba mucho la atención ahí cuando vos contabas un poco esto de hacer un pabellón argentino, ¿no es cierto? Y preguntar un poco de cómo se para uno a ese lugar, ¿no? Siendo argentino, un pabellón para Argentina. ¿Cuáles eran las sensaciones? No, bueno, un poco lo que dije al comienzo, que yo creo que lo más, no sé si lo más complejo, pero es cómo sostener esa identidad del lugar que uno viene y sin caer en un folclorismo. Es decir, hay un punto que es bastante fino en poder llevar algo de Argentina, que en este caso yo comparto también lo que dice Johnny. Es cierto lo de Rafa Iglesias, que somos más geográficos que históricos. El año pasado también yo participé de un ciclo que organizó Paola Gallino, que se llamaba Entre la geografía y la historia, que eran arquitectos y arquitectas italianos, italianas y arquitectos de acá de Argentina, donde si bien nosotros tenemos historia, obviamente, pero casi que la prevalencia del paisaje, el paisaje es casi anterior a la historia. Entonces, la relación que uno tiene con el territorio, bueno, nada, creo que es lo que ayuda. No sé si lo que ayuda tampoco es eso, pero es llevar algo de acá, es decir, no intentar llevar una versión un proyecto de una versión europea, digo yo, ¿no? Uno trata, yo creo que, yo no sé, digo, a veces uno no sabe bien lo que tiene que hacer, pero sí sabe lo que no tiene que hacer, eso lo tengo claro. Lo que no tengo que hacer lo tengo claro. Entonces, lo otro es buscar bueno, en lo que uno no sabe bien qué es, pero lo busca. Y vos en la creación o haciendo cosas, uno pasa por esos clichés, ¿viste? Vas pasando, se te aparecen imágenes, se te aparecen cosas. Y bueno, ahí es donde uno va siempre decidiendo, ¿no? Es decir, esto no lo quiero, esto no lo quiero, para ir llegando a mostrar y un pabellón que no solo representa a Argentina, pero yo no digo esto, pero que representa al pensamiento de uno, a la creencia de uno. Entonces, yo creo que en un proyecto que sea muy ambicioso, porque yo creo que este proyecto conceptualmente es ambicioso, pero que no sea pretencioso. Y ahí hay una diferencia para mí, que no sea un proyecto que pretenda ser más de lo que es. Eh, hay una frase que dice, un caballo pintado a rayas no es una cebra. Y quiero que el proyecto sea una cebra, no un caballo pintado a rayas. Y ahí es donde uno intenta trabajar no sé, digo, con esos conceptos bueno, por eso digo el color rosa. El pabellón había empezado celeste y blanco. Fíjate qué obviedad, ¿no es cierto? Pero bueno, uno trabaja y va descartando cosas, y esto no, por eso digo, no es que uno lo cuenta como si uno va hilvanando una decisión detrás de otra con mucha coherencia y con mucha, pero no es así, uno es un viaje que uno va y vuelve, y vas para adelante y vas para atrás, y en ese hacer lo vas construyendo, porque mira, el otro día leía unos reportajes que le hicieron a Juan José Saer, que es este gran escritor santafesino que falleció, que me llamaba la atención porque Saer dice que el escritor sabe el final del libro, que lo que hace después es ir construyendo el libro, pero al final lo sabe, el final lo sabe, que es casi al revés que lo nuestro, ¿no? Que uno al final no lo sabe, uno comienza el viaje con esta incertidumbre que después incluso te va alimentando tu interés, porque el mismo proyecto te va llevando a decir, oh, lo vamos a pintar rosa, wow, ¿no? Jamás hubiese pensado hacer un proyecto rosa. Qué sé yo. Yo me acuerdo cuando fue el concurso, que Solsona, justo Solsona era parte del jurado, eh, y como vio también este proyecto medio monótono, repetitivo, bueno, dice, esto es un poco Aldo Rossi. Aldo Rossi, que fue un arquitecto que cuando yo estudié era, bueno, de hecho ahora fuimos a ver el cementerio de Módena, y yo jocosamente le dije, Aldo Rosa,
Porque el proyecto, si vos estás como en ese estado, ¿viste? Te va llevando a todos, y estás como en ese momento, ¿no? De que Aldo Rossi pasara a ser Aldo Rosa, y el Rosa, y Lucio Fontana, y las casas no sé, es todo como una gran cosa que uno está ahí, ¿viste? Vas metiendo y sacando. Tampoco lo quiero hacer tan complejo, porque no lo es, pero nada, son cosas con las cuales vos convivís. Y estas casas que yo muestro son las casas que he visto de chico, de toda mi vida. Obviamente que antes las miraba y no las veía, y después de grande las empecé a ver. Y al empezar a verlas, las empecé a utilizar para varias cosas, para muchas cosas, de muchos proyectos, y también aparecieron en este proyecto porque cómo viviremos juntos, la relación que hay entre vivir y la casa es algo muy, bueno, no sé, te aparece rápido, ¿no? No vivís, qué sé yo, en una escuela, o no vivís en un parque. La idea incluso de hacer una curaduría que sea solamente de arquitectura de vivienda colectiva, por lo menos decir, bueno, no hay casas individuales, no hay otro tipo de proyectos, solo hay casas de vivienda colectiva, es, ¿viste?, como enfatizar esa idea. Muchas gracias.